guiando mi corazón, guiando mis labios, para que yo pueda predicar tu palabra fielmente y que toda la gloria y la honra y la alabanza sea solo para ti, en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos ha dado lo que más necesitamos, un Salvador. Dios nos ha dado lo que más necesitamos, un Salvador. Este es el tema que estaré tratando en este día, y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios vamos a mirar qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de este tema. En primer lugar, vamos a mirar quién es este Salvador que Dios nos ha dado. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas. Aquí la palabra de Dios nos muestra quién es este Salvador que Dios nos ha dado. Lucas capítulo 2, y vamos a leer hasta el versículo 14. Dice así la Sagrada Escritura. Evangelio de Lucas capítulo 2, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, David, David, el alumbramiento, y lo envolvió y lo acostó, porque no había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les y la gloria del Señor de resplandor, y tuvieron gran. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Está ahí la lectura de la palabra de Dios. Nota el versículo 11 nuevamente: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo creo que este es uno de los versículos más hermosos en toda la Biblia, y el más importante en toda la Biblia, porque nos muestra que nos ha nacido un Salvador, pero también nos aclara que hay un solo Salvador, y su nombre es Jesucristo. Gloria a Dios, porque más necesitamos. Miren lo que dice el verso 14: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad. Verdaderamente Dios ha sido bueno para con el hombre. Dios nos ha dado lo que más necesitamos, un Salvador. Se podría decir que el primer de gran gozo que Dios envió a este ángel a los padres, que el Salvador. Y estamos en el tema, esto es lo que todos se debe celebrar, que nos han Salvador. ¿Por qué necesitamos un Salvador?
Porque cuando Dios da algo, obviamente damos. Entonces, si Dios nos ha dado un Salvador, necesitamos un Salvador. Miren lo que dice Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos 4 al 17 para mirar todo lo bueno que Dios ha hecho al hombre. Y la Sagrada Escritura, Génesis capítulo 2, versículo 4 al 17. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Está ahí la lectura de la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre: de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, cuando Dios dice que algo va a suceder, ciertamente usted puede estar seguro que va a suceder. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo puso en un paraíso, en un huerto, y le dijo: puedes comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3 nos muestra que el hombre se rebeló en contra de su creador. Desde el principio de la creación, el hombre se rebeló en contra de su creador. Dios les dio un solo mandamiento Dios le dio, y ni siquiera ese mandamiento pudieron cumplir, o más bien no quisieron guardar ese mandamiento. Voluntariamente el hombre se rebeló en contra de su creador. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 17 para entender bien qué es que sucedió y cómo el hombre se rebeló en contra de su creador y por qué necesitamos un Salvador. Miren Génesis capítulo 3 del 1 al 17. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Está ahí la lectura de la palabra de Dios. Como puede mirar, todo ser humano, desde el principio hasta este momento, tiene que tomar una decisión. ¿Va usted a escuchar la voz de su creador o la voz de la serpiente, la voz del enemigo? Todos tenemos que tomar esa decisión a quién vamos a obedecer. Hemos mirado cómo el hombre se rebeló en contra de su creador. Adán pecó y la muerte llegó, porque la Escritura, como Dios ya había dicho, que por el pecado iba a llegar la muerte. La Escritura que esa muerte, necesitamos un Salvador que nos libre del pecado. Y como hemos leído, Dios ha dado ese Salvador. La Escritura es de gran gozo, gran gozo. Ha sido un Salvador. Vamos a ver los beneficios que Dios da a todo ser humano. Vamos a ver uno de los beneficios que Dios que recibe. Mire el Evangelio Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Lo que Dios hace a este Salvador que Dios nos ha dado. Evangelio Juan capítulo 1. Vamos a leer del 9 al 12. Dice así la Sagrada Escritura: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí tiene la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí la palabra de Dios nos muestra claramente que si usted quiere ser hijo de Dios, usted tiene que recibir al Señor Jesucristo. Solamente a los que creen en su nombre y le reciben, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerde que por causa del pecado en Génesis se perdió este derecho. Por causa de la rebelión de Adán se perdió el derecho de ser hechos o de ser hijos de Dios. Pero Dios, por medio del Salvador, como nos muestra aquí la Escritura, que a todo el que recibe al Salvador, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Esto es lo que enseñan las Sagradas Escrituras en este pasaje. Toda persona que recibe al Salvador, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y solamente el Señor Jesucristo tiene el poder para darnos esa potestad. Número 2, Efesios capítulo 1 nos muestra otro gran beneficio, gran bendición para los que reciben al Salvador. Efesios capítulo 1 nos muestra que por medio del Salvador obtenemos el perdón de todos los pecados. Efesios capítulo 1, y vamos a leer del verso 3 al 7. Carta a los Efesios capítulo 1, del 3 al 7. Dice así la Sagrada Escritura: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es la bendición. Cuando usted recibe, o cuando cualquier persona recibe al Salvador, Dios le da perdón de pecados. Dios borra todos sus pecados. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura que el Señor le hace una nueva criatura, le da un nuevo comienzo, una vida nueva, una vida nueva. Número 3, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 nos muestra que Dios nos ha dado vida espiritual por medio del Salvador. Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 al 5. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Está allí la lectura de la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solamente el Señor Jesucristo puede darle vida a los muertos. La Biblia dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
estábamos muertos espiritualmente, muertos a causa del pecado. Y Dios, por medio del Salvador, nos dio vida espiritual. Otro beneficio que Dios da a los que reciben a este Salvador. Número 4. Juan capítulo 3 nos muestra cómo Dios nos ha dado o ha dado al mundo, ofrece al mundo su gran amor por medio del Salvador. Creo que este es uno de los versículos más famosos en la palabra de Dios, Juan capítulo 3 y verso 16. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Dice así la Sagrada Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Dios ofrece su amor a toda persona que recibe al Salvador. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No hay amor más grande que el amor que Dios ha mostrado. Dios nos dio lo mejor, Dios nos dio su Hijo. Nadie para usted como Dios ama. Dios nos dio su Hijo sabiendo que iba a morir en una cruz. Dios nos dio su Hijo sabiendo que iba a morir en una cruz. Y Dios hizo eso por su gran amor con que nos amó. Otra vez, nadie le va a amar a usted como Dios le ama. Esto lo deja bien claro la Escritura. Número 5, Hechos capítulo 4 nos muestra que Dios nos da salvación por medio del Salvador, el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice así la Sagrada Escritura: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios ofrece la salvación a todos los hombres por medio del Salvador. Dice la Escritura aquí en este pasaje que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. La palabra de Dios es bien clara, que hay un solo Salvador y su nombre es Jesucristo. Si usted quiere esta salvación, usted la puede tener, pero hay un solo Salvador y su nombre es Jesucristo. Si usted quiere esta salvación, usted la puede tener recibiendo al Salvador, como miramos el capítulo 1 de Juan. Número 6, Apocalipsis capítulo 21 nos muestra que Dios nos ha dado una ciudad, o nos ha preparado una ciudad y una herencia para todos los que reciben. Apocalipsis ha preparado una ciudad y nos ha dado a nosotros que recibimos. Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer el versículo 2 al 7. Dice así la Sagrada Escritura: y yo la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Está ahí la lectura de la palabra de Dios. Versículo 2 dice nuevamente: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Dios ha preparado una ciudad para todos los que creen
en su Hijo Jesucristo. Dios ha preparado una ciudad donde no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más llanto. Una ciudad celestial Dios ha preparado para los que creen en su Hijo Jesucristo. El Señor mismo dijo a sus discípulos: voy a ir a preparar lugar para vosotros y voy a regresar para tomarlos, para que vivamos juntos. ¡Qué maravillosa promesa! Recuerde que el Señor siempre, siempre cumple sus promesas. Dios ha preparado una ciudad y Él ha prometido venir por su iglesia, sin mancha y sin arruga, una iglesia limpia. Número 7. En el capítulo 11 de Mateo, Dios nos muestra que Él hace una invitación a todos los hombres a venir a Él por medio de Jesucristo. Mateo capítulo 11 nos muestra que Dios hace una invitación a todo hombre a venir a Él por medio de Jesucristo. Se puede decir que esta es la invitación más grande que usted haya recibido y usted la está escuchando en esta tarde. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice así la Sagrada Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios hace una invitación a todos los hombres a venir a Él por medio de Jesucristo. Aquí la Escritura dice: venid a mí todos. El Dios de la Biblia es un Dios bueno. Él hace la invitación a todos los hombres a venir a Él. Dios no hace menos a nadie. A nadie. Dios invita a todos los hombres a venir a Él por medio de Jesucristo. Ahora, tenemos que hacer esta pregunta: ¿qué hará usted con esta invitación? ¿La recibirá o la rechazará? ¿Qué hará usted? Dios le hace una invitación en esta tarde a venir a Él y usted tiene que tomar una decisión: o recibe esta invitación o la rechaza. Pero recuerde que toda decisión, sea buena o mala, tiene consecuencias. Uno pensaría que con todas las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, uno creería que todos le recibirán, uno pensaría que todos le van a amar, pero la realidad es otra. Yo le voy a mostrar por medio de la Biblia que la mayoría de la gente aborrece a Dios sin causa. A pesar de todo lo bueno que Dios ha hecho por el hombre, la mayoría de la gente aborrece a Dios sin causa. Y yo le voy a mostrar esto por medio de la Escritura. Usted puede tomar su Biblia e ir a Mateo capítulo 27. Yo creo que es uno de los capítulos que nos muestra más claramente cómo la mayoría de la gente aborrece a Dios sin causa. Después de todo lo bueno que Dios ha hecho por el hombre, desde el principio de la creación hasta ahorita, todo lo que Dios ha hecho por el hombre es bueno. Bendecirlos. Y mire cómo Dios nos muestra cuál es la actitud, cómo la mayoría de los hombres aborrece a Dios. Mateo capítulo 27, y vamos a leer el verso 17 al 31. Aquí nos muestra lo que Dios hizo por medio de su Hijo y cómo le despreciaron. Mateo 27, 17 a 31. Dice así la Sagrada Escritura: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto,
tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Terrible. 22 o 21 y 22 nuevamente. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Dijeron: a Barrabás, a Barrabás. Pilato le preguntó al pueblo, a la gente: ¿a cuál de los dos quieren que los suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos dijeron, incluyendo los sacerdotes religiosos y los ancianos: a Barrabás. El pueblo escogió a Barrabás. Barrabás era un criminal. Barrabás era un criminal. Se puede decir que Barrabás representa al mundo y los al pueblo cosas de Dios. Ellos mismos pidieron que el pueblo es Barrabás. Barrabás condenado. O escoge las cosas del mundo. Triste. El ejemplo, usted con su ejemplo usted puede decir muchas cosas, pero su estilo de vida vivían dentro del templo, incitando a Barrabás, un criminal, que fuese muerto. Imagínese usted la gente que estaba dentro del templo, diciéndole a la gente de afuera: escojan a Barrabás, escojan del mundo y que Jesús sea muerto. Increíble. Miren lo que dice el verso 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Así es como el hombre paga a Dios por todos sus beneficios. Le escupen el rostro. Cada vez que una persona rechaza la palabra de Dios, cada vez que una persona rechaza al Hijo de Dios, es como escupirle en el rostro. Increíble. Después de todo lo bueno que Dios ha hecho desde el principio de la creación, que dio su Hijo amado a morir por nosotros, la mayoría de la gente le aborrece al punto de escupir en el rostro. Terrible, terrible. Esto es para las personas que creen que son buenas, para las personas que creen que dicen: oh, yo soy una buena persona, yo no necesito ir a la iglesia, yo así estoy bien. Este pasaje le muestra lo que hay en el corazón de todos los hombres: perversidad. Después de todo lo bueno que Dios ha hecho por el hombre, cuando Dios mandó a su Hijo, en vez de recibirle, le escupieron el rostro. Increíble, increíble. Ahora surge la pregunta: si Jesús siempre hizo lo bueno, ayudando a la gente, ¿por qué la mayoría de la gente le aborrece? ¿Por qué la gente aborrece tanto a alguien que solamente ha hecho lo bueno? Yo creo que el Evangelio de Juan capítulo 7 nos da la respuesta. Nos muestra por qué la gente o el mundo aborrece a Jesucristo.
Evangelio de Juan, capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 5 al 7. Juan capítulo 7, del 5 al 7. Dice así la Sagrada Escritura: porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces les dijo Jesús: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahí lo tiene. Mas a mí me aborrece, dijo el Señor Jesucristo, que el mundo le aborrece, porque él testifica que sus obras son malas. La palabra de Dios es bien clara. El mundo, la gente del mundo, aborrece a Jesús, porque Jesús testifica que lo que hacen es malo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a la gente no le gusta que le digan que lo que hace es malo. No importa si es Dios mismo que le dice. No le gusta a la gente que le digan que lo que hace es malo. Los fariseos, que casi vivían en el templo de Dios, aborrecían a Jesús. Imagínese usted, esta gente que casi vivía dentro del templo de Dios, que se llamaban sacerdotes, aborrecían a Jesús. Aborrecían a Jesús. Increíble, viviendo dentro del templo de Dios, y cuando Dios viene en persona, le aborrecen. Ese es el peligro de la religión sin Dios. Ese es el peligro cuando la gente hace la palabra de Dios a un lado para seguir tradiciones de hombres. Otra vez, los fariseos aborrecían a Jesús, y yo creo que es porque Jesús conocía sus pensamientos. Jesús sabía lo que había en sus corazones. Jesús sabía que estos fariseos lo querían matar, y se enojaban con él porque él les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, que parecían bellos por fuera, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de toda maldad. Y con sus hechos lo demostraron. Escogieron a Barrabás, al mundo, y rechazaron a Jesús, el Salvador del mundo. Increíble, increíble. Y aborrecían a Jesús otra vez porque él sabía lo que había en sus pensamientos. Jesús sabía lo que había en sus corazones. Y Jesús también sabe lo que hay en su corazón. Jesús sabe lo que hay en su corazón. Él sabe lo que usted hace en su lugar secreto. Jesús sabe aún lo que usted está pensando en este momento acerca del predicador. Jesús sabe todas las cosas. Y usted va a dar cuentas a Dios por toda palabra que sale de su boca. Usted va a dar cuentas a Dios. Increíble cómo después de todo lo bueno que Dios ha hecho, cómo la gente le aborrece. Ahora surge la pregunta: ¿qué hará Dios? ¿Qué hará Dios con los que golpearon a su hijo y le escupieron el rostro? ¿Qué hará Dios con los que golpearon a su hijo y le escupieron el rostro? Yo creo que Deuteronomio capítulo 32 nos muestra lo que Dios hará. Deuteronomio capítulo 32 nos muestra lo que Dios hará con los que escupieron a su hijo en el rostro. Deuteronomio 32, y vamos a leer el verso 39 al 41. Dice así la Sagrada Escritura: ver ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y le daré la retribución a los que me aborrecen. Ahí lo tiene, versículo 41 nuevamente: si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Aquí las Sagradas Escrituras nos muestran que el Dios de la Biblia es un juez justo. Dice la Escritura aquí que Dios echará mano del juicio y Él tomará venganza de sus enemigos. Todos los que aborrecen al Hijo de Dios, todos los que aborrecen al Hijo de Dios, todos los que lo rechazaron, todos los que le golpearon, todos los que le escupieron el rostro, serán condenados, serán condenados.
Para terminar, Apocalipsis capítulo 20 nos muestra cómo es que Dios tomará venganza de sus enemigos. Cómo es que Dios tomará venganza de los que le escupieron el rostro. Y ahí vamos a terminar. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Cómo Dios tomará venganza de sus enemigos. ¿Qué es lo que Dios hará con los que golpearon a su hijo y le escupieron el rostro? Dice así la Sagrada Escritura. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 10 al 15. Aquí la Escritura nos muestra lo que Dios hará con sus enemigos, comenzando con el enemigo número 1 de Dios. Dice el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, según sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y la muerte y el Hades fue un lago de fuego. Y no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Aquí les que venganza. Aquí la Escritura nos muestra que Dios hará con los. La Escritura hasta este nada más vieron a Dios en el rostro, vieron en la cara, sino a toda persona que le rechaza. Dios ha mostrado gran amor. Dios hace una invitación a todos los hombres a venir a Él por medio del Salvador. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Le rechaza. Rechaza la palabra de Dios, rechaza al Hijo de Dios, rechaza el amor de Dios. Entonces, obviamente, Dios va a hacer algo para vengarse de sus enemigos. Ahora usted dirá, yo no creo que Dios tenga enemigos. No voy a leer el pasaje ahorita, pero le voy a decir lo que recuerdo de mente. El libro de Santiago nos muestra que todo el que quiera tener amistad con el mundo, esto quiere decir que todo el que quiera vivir como el mundo, practicar lo que el mundo practica, se constituye enemigo de Dios. Esto dice la Sagrada Escritura, que todo el que quiera tener amistad con el mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces toda persona que rechaza la palabra de Dios para seguir el pecado del mundo, solo se hace enemigo de Dios. Esto enseña la Escritura. Para las personas que dicen que Dios no tiene enemigos, la Escritura dice lo contrario. Dios sí tiene enemigos. Si no lo cree, lea Mateo 27 otra vez, cómo le escupieron en el rostro. Pero aún así, yo creo que Dios aún así tiene sus brazos extendidos a todos los hombres, haciendo la invitación, venir a mí todos. Ahora, ¿qué hará usted con esta invitación de Dios? ¿La rechazará o la aceptará? ¿Rechazará al Salvador o recibirá al Salvador? Esta es la pregunta. Usted tiene que tomar una decisión en este día. O va a seguir a Dios o va a seguir al mundo, pero usted no puede seguir a dos señores. Que quede bien claro. Usted no puede servir a dos señores, y esto nos enseña la Escritura. Yo le aconsejo en este día, por el amor de Dios, que usted busque a Dios de corazón, que se aparte de las vanidades del mundo, porque todo es vanidad, todo es vanidad. Yo le aconsejo que se arrepienta de todos sus pecados y busque al Salvador del mundo, que su nombre es Jesucristo. Que Dios bendiga a todos los que escucharon este mensaje, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra que ha alumbrado tantas vidas. Yo te pido, Señor, que tú bendigas este mensaje
y que lleves tu palabra hasta los confines de la tierra como testimonio de las naciones, y que toda la gloria, la honra y la alabanza sea solo para ti, en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.